y a nuestra mente, Señor, porque tú nos dices siempre que no temamos y hay tantas cosas ahorita que el enemigo quiere inculcar en nosotros, el temor, el miedo, la angustia, Padre, pero en este momento desarraigamos en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que sigues sentado en tu trono, que eres el Dios todopoderoso y que estás al tanto de absolutamente todo lo que sucede, Señor. Eres el Dios que es el Dios de la historia, Padre, el Dios de la naturaleza, de tu creación. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, preciosas. Pues hoy vamos a iniciar con un libro de los profetas menores, se llama Nahum, se llama el libro, y es un profeta menor que no es porque sea chaparrito, porque sea chiquito, es porque simplemente es poquito lo que dice, pero como siempre decimos, de lo poco bueno y bien espeso. Así que Nahum es un profeta menor que escribió solamente 3 capítulos, pero ¿qué 3 capítulos? Sí, Dios le da una visión profética poderosa, no nada más para el tiempo en el que se escribió. Acuérdense que la palabra de Dios es eterna, vibra y está siempre, todo va a pasar en este mundo y todo se va a destruir y imperios salen y entran y suben y bajan y todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre y permanecer es un verbo que en el griego quiere decir constante, es un presente activo permanente. Esa es la palabra de Dios. Por eso nos habla a nosotros, por eso es viva y eficaz para hablarnos a nosotros. Muy bien, entonces vamos a ver, primero que todo, dice de qué se trata este libro de Nahum. Dice oráculo, vamos a Nahum 1:1. Saquen sus Biblias, pongan sus Biblias ahí y empiecen un cuadernito al lado para que puedan apuntar las que no tienen el material y las que sí, pues qué bueno. Entonces vamos a ver Nahum 1:1. Primero que todo, nos presenta de qué se trata el libro. Dice, oráculo o profecía sobre Nínive. Y ahorita vamos a ver qué es esa ciudad de Nínive, de dónde viene esa ciudad. Libro de la visión de Nahum de Elcos, ¿sí? Entonces sabemos que es una profecía. ¿Cómo nos habla Dios? Nos puede hablar audiblemente, como a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, que él oyó la voz de Jesús que le decía, Saulo, Saulo, oyó la voz de Jesús. Ahora sabemos, porque él no lo dice, que los demás no lo oyeron. Entonces, Dios nos habla físicamente. Ahora nos puede hablar también a través de nuestra mente. ¿Cómo? En sueños. En sueños también nos habla y como en este caso, en visiones. Sí, visiones. Muchas veces puedes tener los ojos abiertos y Dios te está mostrando una película completa de lo que está sucediendo, como sabemos en el Apocalipsis al apóstol Juan, ¿sí? Pues así, hagan de cuenta que a Nahum Dios le presenta una película completa de todo esto, ¿sí? Entonces, a ver si estamos así. Entonces, vemos cómo Nahum es una profecía que Dios le muestra a, una profecía que Dios le muestra a Nahum. Muy bien. Y entonces, ¿de dónde es Nahum? De Elcos. Pues es de un lugar, ¿verdad? Pero simplemente podemos saber que Dios puede darnos profecía, a todos nos da visiones, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos Dios nos dará visiones a todos y sueños a todos. Todos podemos escuchar la palabra de Dios, tanto audiblemente como por sueños y visiones. Y luego dice, Dios celoso y vengador es el Señor. ¿Qué manera de empezar un libro? ¿No creen ustedes? ¿Qué manera de empezar un libro? Dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Y luego dice, vengador es el Señor e irascible, lo repite por si no lo escuchaste bien, ¿sí?
El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Ahora tenemos que diferenciar y entender cuál es el sentido de esta palabra, porque si yo digo Dios celoso, pues, ¿qué lo pensamos? En el término humano, ¿sí? Ay, pues es que esta persona es muy celosa y no deja que vaya acá y que no deja que vaya acá. No, la palabra original en griego es caná, es Q-A-N-N-A, caná. Y este cana o caná en la palabra hebrea original, porque acuérdense que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, esta palabra solamente se utiliza para hablar de Dios, solamente se refiere a Dios, porque el celo de Dios es diferente a lo que nosotros conocemos. ¿Y qué es el celo? ¿Sí? Es muy diferente a lo que nosotros conocemos como envidia. Nosotros tenemos como el celo ese de la envidia, ¿verdad? De que nadie coja lo mío, nadie coja lo mío, ¿sí? Porque es mío, para mí, para nada más para mí. Ese es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver aquí que dice Dios celoso. La envidia es una cosa y el Dios celoso es diferente. Es parte de su carácter. ¿Y en dónde lo vemos? Lo vamos a ver precisamente que cuando Dios da en Éxodo los mandamientos, Él se nombra, Él se revela en los mandamientos como Dios celoso y es con C mayúscula. Cuando Dios se da un atributo en mayúscula, quiere decir que es parte misma de su atributo, de su carácter. Decimos, wow, pero entonces, ¿qué es esto? Que es un Dios celoso. Fíjate, y en Éxodo 25, cuando Dios forma a la nación israelita, a su nación, su pueblo escogido por Dios. Y escogido no es para apapacharlo, es escogido para que de él viniera el Mesías. Y precisamente, como decía un judío, ¿verdad? Pues sí, Dios nos escogió, pero también el enemigo, Satanás, también nos escogió. Claro, porque los escogió para una gran responsabilidad. Porque cuando Dios te escoge a su pueblo, es una gran responsabilidad. A ellos los escogió para que de su simiente viniera el Mesías prometido, ¿sí? Y a nosotros nos escoge porque le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, así tenemos que bendecir nosotros también a otras naciones. Fíjense, en Éxodo 25 le dice Dios, cuando le empieza a dar todas las las leyes y los mandamientos para formarlos como una nación de Él, un pueblo de Él. Y dice, no te inclinarás a ellos, está hablando que yo soy el Dios celoso y no quiero que hagas ninguna otra efigie, que no hagas ninguna otra estatua de fundición, así lo dice, ¿sí? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fíjense, dice, fuerte y celoso. Y en Éxodo 34, 14, estas se las voy a pasar ahí en el chat, ¿sí? Éxodo 34, 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, fíjense, y celoso con C mayúscula, Dios celoso es. ¿Qué es esto de un Dios celoso? Vamos a ver lo que dice. Fíjense, celoso y vengador es el Señor. Y siempre cuando tenemos una palabra, siempre nos vamos a la primera mención
en la Biblia. Recuerden que toda la Biblia es un conjunto, es la palabra de Dios que es siempre permanente. Entonces, es congruente de principio a fin. Y entonces dice, ¿qué es lo que yo tengo? Dice, soy vengador. Y si nos vamos al origen de la palabra vengador, vamos a ver que Dios, la primera mención que hace de vengador, fíjense, es en Números 35:19, en el origen. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Es Números 35:19. Igualmente, cuando estaba formando apenas las leyes que les estaba dando a la nación de Israel, cómo iban ellos a formarse como nación, cuáles eran las leyes que los iban a regir. Y fíjense lo que dice en Números 35:19, dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces, es una ley que él había dicho, ¿sí? Recuerden que en aquel tiempo era ojo por ojo y diente por diente. Ahora, sí sigue siendo, porque cuando alguien mata a alguien, tiene obviamente que pagar por ese crimen. Nadie le gustaría vivir en un mundo en el que no hay justicia. Ah, pues puedes matar a cualquiera y bueno, ya te perdonamos y sigue matando. Claro que no, ¿sí? Pero aquí les dice, fíjense, la ley decía que cuando alguien mataba a alguien, ahora, con premeditación, alevosía y ventaja, eso era muy importante, porque no es lo mismo que por accidente yo maté a alguien, ¿sí? Pero Dios les decía, si alguien mata a alguien cuando hay rencor en su corazón, cuando hay esa mala intención y voy y lo premedito y mato a alguien, entonces, fíjense, el pariente más cercano, el pariente vengador, ¿sí? El vengador de la sangre es el pariente más cercano. ¿Por qué? Porque es el que más amaba a esta persona y obviamente va a tener esa cuestión de vengar la muerte, la sangre de esa persona, de ese homicida, ¿sí? Entonces decía, cuando alguien mata, el pariente más cercano se le llama el vengador de la sangre y tiene el derecho de ir y cobrar la vida del que cobró la vida de su pariente, ¿sí? Entonces, ahora, Dios era muy específico y dice, pero, un momentito, tiene que haber un juicio justo antes. Y entonces, después de que haya el juicio justo, entonces puede venir a hacerse esta cuestión de esta venganza de la sangre humana, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo dijo Dios que tenía que ser un juicio justo? Él hizo unas ciudades de refugio y dijo, van a ser ciudades de refugio, 3 ciudades aquí y 3 ciudades acá de refugio. Si alguien mata a alguien, esa persona puede irse a refugiar a esa ciudad de refugio y hasta que no tenga un juicio justo, ahí no lo puede tocar el vengador de la sangre. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse un juicio justo. Entonces, ese principio que vemos de justicia, pero también de venganza, dice, es el principio que opera aquí en esto, donde Dios dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Ahora, ¿quiere decir que si alguien mata, yo voy a ir a matarlo? No, porque Dios dice, la venganza es mía. Yo soy el vengador. Pero ¿quién es este Señor vengador que estamos viendo aquí? Pues simplemente es el pariente más cercano y que más nos ama a nosotros. ¿Y qué está haciendo Dios aquí? Diciendo, yo voy a ser tu vengador. Y fíjense lo que dice, ¿sí? Porque Él es el más cercano a nosotros. Y para eso tenemos que entender cómo estaba la ciudad de Nínive, dónde estaba la ciudad de Nínive y lo que era, sí. Porque dice, el Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Pero sus enemigos, tenemos que pensar
Dios es un Dios que no tiene rivales, no tiene rivales. Él puede destruir el mundo cuando Él quiera, por amor a nosotros, ¿sí? Es que no ha destruido el mundo tan lleno de maldad, pero es un Dios de justicia y Él toma la justicia en sus manos, ¿sí? Ahora, dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Y en este momento decimos, a ver, se está contradiciendo. Lo que pasa es que Dios está hablando al enemigo, ¿sí? No quiere decir que Él tenga que luchar con el enemigo, Él simplemente dispone, porque Él es soberano y está sobre todo. Pero dice, es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Vamos entonces a situarnos que ¿por qué está hablando, Señor, el Dios estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Nínive era la capital de en aquel momento el imperio asirio. Y el imperio asirio fue de los primeros imperios que surgieron y era un imperio que inicia en la Mesopotamia. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el río Tigris y el río Éufrates. Y entonces aquí está Nínive, la capital de Asiria. Y fíjense el imperio asirio cómo va creciendo. Originalmente era nada más esto verde oscuro, ¿sí? Y empieza a crecer y a crecer. Y crece tanto que acá abajo empieza a querer dominar sobre todo lo que, lo que era el mundo conocido hasta entonces, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver que tenemos a un imperio, cómo ese imperio empezó a crecer. Ese imperio, y lo sabemos porque ellos hacían las famosas estelas, es decir, piedras donde grababan ellos la historia que ellos iban haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es Nínive? ¿Cuál es el imperio asirio? Era un imperio terriblemente tremendo. ¿Cómo iban conquistando? Nos dicen esas estelas, y la Biblia nos lo dice también, que eran terribles, que ellos eran los que despellejaban vivos a los enemigos. Imagínense que los empalaban, que a los niños los cogían, los hacían así, los estrellaban en contra del piso y en contra de las paredes. Eran terribles, eran terribles. ¿Y ustedes creen que Dios iba a quedarse así sentado viendo que a su pueblo, a su pueblo escogido, a sus escogidos, así los estaban tratando? Por eso Dios les dice, se venga de sus adversarios. Pero ¿qué adversarios puede tener Dios? Pues ninguno, Él puede barrer el mundo a la hora que Él quiera, ¿sí? Pero dice a sus enemigos. Pero ¿cuáles eran esos enemigos? Nuestros enemigos. Y Él es el vengador de nuestros enemigos, porque nosotros somos su especial tesoro, porque nos ama, porque somos sus hijos, ¿sí? Por eso Él se voltea y dice, tú no te preocupes. Yo no me voy a olvidar de lo que ellos han hecho contigo y de cómo te han tratado, ¿sí? Por eso voltea y dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder. ¿Lo crees? ¿Crees tú que es lento para la ira y grande en poder? Porque te lo está demostrando aquí. Y luego dice, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Así que no te preocupes. Hay muchas fuerzas tremendas ahorita, políticas y de intereses y de todo. Y tú dices, yo ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo contra todo esto? Dios dice, yo tengo el poder, ¿sí? Tú eres mi especial tesoro, yo soy tu vengador. Dice, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Y luego nos dice, ¿quién es Él?
¿sí? Nos dice, en el torbellino y la tempestad está su camino, y lo acabamos de ver con ese terrible remolino, esa tempestad que hubo, ¿sí? Y las nubes son el polvo de sus pies. Él controla toda la naturaleza, dice. Él reprende al mar y lo hace secar. Y aquí nos recordamos, ya lo había hecho con Moisés, abrió el mar rojo para que pasara Moisés y su pueblo escogido, y luego cerró el mar y eliminó a los egipcios, a los enemigos egipcios. Y todos los ríos a gota se secan. Cuando él dice, se cierran los cielos y los ríos se secan, él es el dueño de la naturaleza. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Así que no te preocupes, hay gente muy poderosa, hay gente que tiene mucho dinero en la política, en todo este ámbito mundial que estamos viendo, esta revolución mundial. Pero quiero decirte que en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Por qué? En el versículo 6 dice, en presencia de su indignación, cuando Dios es llevado a ira, cuando Él se indigna por lo que está sucediendo, ¿sí? Dice, ¿quién puede resistirlo? Nadie lo puede resistir. ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Nadie, nadie. Dice, su furor se derrama como fuego, y vemos esos fuegos tremendos en la Amazonia, en Australia, en todo eso, ¿sí? Y los hombres impotentes de hacer nada. Dice, y las rocas te despedazan ante él. Y luego, después de presentarte todo esto, luego ese Dios de misericordia que te dice con todo su amor, dice, bueno es el Señor. Él es bueno, Él es bueno, dice. Una fortaleza en el día de la angustia. Sí, nos angustiamos, sí estamos viendo cosas tremendas, sí, pero Él es una fortaleza en el día de la angustia. Y dice, y conoce a los que en Él se refugian. Él te conoce. Si Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, ¿sí? Ni los de la NASA lo pueden saber porque se están cayendo todos los días. Bueno, a unas más se nos caen que a otras, ¿verdad? Pero fíjense, dice, yo sé quién eres tú, yo te veo. Yo te veo, yo veo tu angustia, por eso se vuelve Él a nosotros y nos dice, Él conoce a los que en Él se refugian. ¿En qué te estás refugiando? ¿En una cuenta de banco? ¿En provisiones? ¿Vas y compras latas y papel de baño y todas esas cosas? ¿O te refugias en Él? Porque Él conoce los que vienen bajo sus alas, ¿sí? Y dice, y luego vuelve otra vez y dice, pero con inundación desbordante, y lo estamos viendo, pondrá fin a su lugar, o sea, a Nínive, a esa capital de ese imperio que había hecho cosas terribles en contra de todos los que se le ponían a su paso, ¿sí? Inclusive, como ustedes ven acá, había llegado hasta Egipto, hasta Egipto. Y entonces, fíjense, había bajado hasta Egipto y los había también hecho sus aliados y le cobraban tributo. Y luego vamos a ver por qué habla de Egipto. Dice, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Aunque se escondan. Aunque se escondan en cuevas oscuras, aunque se pongan debajo, Él los va a perseguir porque Él ve todo. ¿Sí? Así que tú no te preocupes por tus enemigos. Él los tiene en la palma, allí, en su ojo.
Y dice, y aunque se escondan, yo ahí los voy a llegar. Ahora, ¿quién es Saúl? Fíjense bien, ahora le está hablando a Nínive. Aquí Nahum está hablándole a Nínive. Dice, lo que tramen contra el Señor, ¿sí? Él lo hará completa destrucción. ¿Qué están tramando ahorita todos? Destruir a la familia, asesinar a los bebés, cuánta cosa, ¿sí? Lo que tramen contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, dice, porque ellos, ¿quiénes son ellos? Nuestros enemigos. Dice, como espinos enmarañados, ellos mismos se enmarañan solos. Dice, ellos mismos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, ellos solos se embriagan, dice, serán consumidos como paja totalmente seca. Aquí está hablando Nahum de parte de Dios a Nínive, ¿sí? Dice, ahora, dice, de ti, Nahum apunta el dedo a Nínive y dice, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Dice, de ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso, ¿sí? Fíjense, en Sennacherib, el rey de Asiria, uno de los reyes de Asiria, va contra Jerusalén y la sitia alrededor, ¿sí? El rey Ezequías, en ese entonces era el rey que estaba allí, que estaba reinando en Jerusalén. Y Ezequías le habla al profeta Isaías y dice, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo, porque mira, el rey Sennacherib de Asiria, malvados que han conquistado prácticamente todo el mundo conocido, aquí está y quiere entrar a Jerusalén y nos va a devastar. Y entonces manda a llamar a Isaías, el profeta, y dice, ve y pregúntale a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y entonces Isaías va y le pregunta a Dios, y entonces regresa y le dice Isaías a Ezequías, al rey de Jerusalén, de Judá, no te preocupes, Dios se va a encargar de tus enemigos. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Es algo tremendo, un milagro tremendo, porque estaba ahí el rey Sennacherib y había sitiado la ciudad de Jerusalén y le decía, ¿en quién confías tú? ¿En quién confías? ¿A poco en tu Dios? Mira, si yo soy fuerte, he abatido a todos, soy cruel y he hecho lo que he querido con todo el mundo y los he conquistado. En tú confías en eso. Yo tengo carros, tengo caballos, tengo milicia, tengo todo y tú confías en tu Dios. Ja, ja, ja. Pues ¿saben lo que hizo Dios? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Saben lo que hizo? Le dijo, tú, Ezequías, no hagas nada. Yo iré y yo pelearé esa batalla por ti. Y le dice, y el ángel del Señor sale y 185,000 de los soldados asirios son muertos ahí en el campo de batalla y Ezequías ni siquiera tuvo que hacer nada. Y luego a Sennacherib lo llaman porque le dicen, vete porque acá en Nínive y acá se te está levantando una revolución. Y entonces Sennacherib se regresa corriendo para allá y ¿saben qué? ¿Quién lo mata? Sus dos hijos lo matan al rey Sennacherib de Asiria, porque Dios es Dios y la venganza es de Dios. Y entonces dice, fíjense, así dice el Señor en el 12. Dice, ahora Dios le está hablando directamente de Nínive a Judá, ¿sí? Fíjense, de Nínive a Judá. Así dice el Señor. Y se abren comillas. Esta es palabra directa de Dios. Aunque estén con todo el vigor, con todo su vigor, y por más que sean muchos, eran miles los ejércitos, aún así serán cortados y desaparecerán, dice, y luego se vuelve a Judá y le dice a Judá, su pueblo escogido, le dice,
aunque yo te haya afligido, Judá. Fíjense, Dios había usado a los asirios, pero no por eso se iban a quedar ellos sin que juzgaran. Aunque yo te haya afligido, Judá, no te afligiré más. Esa es la promesa de nuestro Dios, ¿sí? Y ahora quebraré su yugo de sobre ti. ¿Qué era eso? Pues estaban el yugo de los asirios, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el yugo, cuando va él arando así el animal, ¿verdad? Y va arando y tiene ese yugo encima, no puede levantar la cabeza, ¿sí? Dice, voy a quitar ese yugo de ti y romperé sus coyundas, o sea, voy a despedazar sus coyundas. Y entonces dice, el Señor ha dado una orden en cuanto a ti, rey de Nínive. No se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos, porque era lo que había dicho. No harán ídolos, nadie se inclinará ante ellos. Arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura. ¿Por qué? Porque eres vil. Ahí está precisamente el juicio de Dios. Se dan cuenta que se presenta como un juicio, o sea, no es porque todo lo has hecho con premeditación, alevosía y ventaja, porque eres sanguinario, porque eres una ciudad sanguinaria y lo has hecho con toda premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, aquí está dando Dios el juicio por el cual va a venir la destrucción de Nínive y de Asiria. Dice, miren, voy en el 15, dice, así ahora Nahum le dice a Judá, al pueblo, dice, miren sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas. Y siempre vemos la esperanza, siempre vemos apuntando al libertador, al Mesías. ¿Quién sabemos nosotros que es el que trae las buenas nuevas? ¿Qué es buenas nuevas? El Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, el Mesías prometido, que todavía no estaba encarnado, pero que se iba a encarnar. Los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Sí? Imagínense cómo estaban ellos siempre aterrorizados por esos asirios que los tomaban y que les hacían cosas espantosas, que los estrellaban a sus niños, a sus bebés. Dice la Biblia y dice también esas estelas donde ellos escribían, porque eran muy orgullosos de todo lo que les hacían a la gente cuando iban y conquistaban, abrían los vientres de las mujeres embarazadas para arrancarles los bebés. ¿Y qué estamos viendo ahorita? ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Ustedes creen que Dios se iba a quedar pasmado así nada más? Y entonces dice, y por eso nos dice, pero miren, viene el que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, porque Dios quiere que celebremos las fiestas de júbilo, dándole gracias a Él. Dice, viene la paz para ti. Dice, celebra tus fiestas y cumple tus votos. Dice, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Qué impresionante es esta cuestión. Ha sido totalmente aniquilado, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que fue aniquilado? ¿Por qué? Porque quiero que sepan, cuando Dios da una palabra y dice, serás aniquilado para siempre va a ser aniquilado. Simplemente porque Él lo dice. Y vemos aquí, fíjense, quiero que sepan que los restos de Nínive, porque lo dijo Dios, nunca se pudieron encontrar. Esa ciudad nunca volvió a resurgir. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hasta 1820, imagínense, 1820, un Lyot, un inglés que iba caminando por ahí,
pues empezó a haber unos montículos, ¿verdad? Y entonces empezó a escarbar y dijeron, pues parece que aquí hay algunas ruinas o algo. Pues quiero que sepan que descubrió hasta 1820 la ciudad de Nínive, porque Dios dijo, nunca más volverás a resurgir. Y hasta la fecha son puras ruinas. Imagínense el poder de lo que Dios dice. Y así terminamos con el capítulo 1 de Nahum. Vamos al capítulo 2, ¿sí? El capítulo 1, ¿cómo podemos ponerle el tema del capítulo? Dios y su decisión de juzgar a Nínive, ¿sí? Ahora, fíjense, en el capítulo 2 de Nahum vamos a ver que dice, el destructor ha subido contra ti. Vamos a ver una descripción tremenda. El destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. ¿Sí? Todavía le está dando una advertencia a Nínive. Ahora, Dios no viene contra Nínive en nada más así porque sí, él le da un justo juicio, le da un justo juicio. Y si recordamos, 100 años antes había mandado a Jonás, porque desde 100 años antes esta era la peor civilización que había, pero Dios aún a lo peor le da su oportunidad y mandó a Jonás. ¿Y qué había hecho Jonás? Pues a regañadientes fue a Nínive, sabemos que se lo tiene que tragar un pez, un gran pez, y luego lo echa afuera y ahí va a Nínive a decir, arrepiéntanse porque Dios los va a destruir, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué sucede? Ellos se arrepienten y Dios ya le había dado la oportunidad a Nínive, ¿sí? Y Dios dice, no los voy a destruir porque se arrepienten y lloran y cambian. Pero ¿qué pasó en esos 100 años? Volvieron a caer en lo mismo y en lo mismo. Entonces Dios dice, hasta aquí llegaron, porque han oprimido y han hecho cosas terribles a mi pueblo. Y entonces le dice, fíjense, y aquí está en el versículo 2 de Nahum 2, es una esperanza para Israel, dice, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob. Sabemos que cuando habla de Jacob, está hablando de los descendientes de Jacob, que es la nación de Israel, ¿sí? Porque Jacob luego le cambia el nombre a Israel y nombra a la nación como Israel, como la gloria de Israel, dice. Aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos, dice, han cortado sus frutos, los han devastado, dice. Fíjense, es una esperanza, aunque estén devastados, aunque estén molidos ahorita, pero que yo, el Señor, restauraré la gloria de ustedes, porque son el reflejo de mi gloria. Si nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios. Y fíjense, en el 3, ahora viene, acuérdense que Nahum, esta es una visión de Nahum, dice, el escudo de los valientes es rojo. Ahora está hablando, Nahum está viendo esta visión de cómo van los soldados y van hacia la conquistar, a conquistar a Nínive, ¿sí? Y van los soldados. Nosotros sabemos que se refiere, obviamente, a los babilonios, ¿verdad? Que fueron el imperio que destruyó el imperio asirio. Dice, el escudo de los valientes es rojo y de hecho se conoce porque acuérdense que en las esculpidas, en las estelas que les llaman o piedras esculpidas, también había colores y todo. Y fíjense, esto todavía no sucedía. Asiria y Nínive estaba en la flor de todo lo que hacía. Era el imperio más importante, ¿sí? Y fíjense lo que pasa. Dice, el escudo de los valientes es rojo y así vienen pintados en algo que todavía ni sucedía. Dice, y los guerreros están vestidos de escarlata.
Ningún imperio tenía a sus soldados con escarlata, pero en ese tiempo, en ese momento, ahí estaban, dice. Y de acero centellante los carros, es todo un poema. Cuando están en formación, imagínense, veían el acero centellante, todos los carros que estaban ahí para atacar a la ciudad de Nínive. Y se blandan las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas. Ahora está hablando de acá de adentro de Nínive. Acuerden que siempre estaban fortalecidas, ¿verdad? Con murallas. Entonces ahora habla por adentro de las murallas y dice, y se precipitan por las plazas. Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla, ¿sí? Dice, y es preparada la defensa. O sea, todos los nobles adentro están preparando y se chocan unos con otros para defender a la gran ciudad de Nínive. Las compuertas de los ríos se abren, dice, y el palacio se llena de terror, porque tenían unos ríos que los protegían, pero tenían unas compuertas y el enemigo había abierto las compuertas de los ríos. Ahora, no había, perdón por el tiempo, todo esto Nahum lo está viendo y todavía no sucede. Él está viendo la película que Dios le da en su visión. Y luego dice, está decretado, y aquí viene, como les digo, el juicio del Señor, porque está diciendo por qué van a ser destruidos. Y ahora el decreto que Dios hace. Dice, la reina, o sea, Nínive, es despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas, golpeándose el pecho. Dice, aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse, pero nadie se regresa. Saquen, y entran los enemigos de Nínive, saquen la plata, saquen el oro, ¿sí? No hay límite a los tesoros. Era una ciudad sumamente rica que iba y era de rapiña y de pillaje, porque iba y robaba estos tesoros a todos los demás. Dice, no hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Tenía tanta riqueza allí. Pero ahora, ¿cómo la deja Dios en el número 10? Vacía está. Todos tus tesoros, todo lo que habías acumulado, todo lo que habías robado de todas las gentes, ahora estás vacía. Dice, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Se creían los amos del mundo, pero ahora las rodillas les tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está? Y Dios les dice, a ver, ¿dónde está la guarida de los leones? Y fíjense una cosa, el emblema nacional de Asiria era el león, ¿sí? Y ahora Dios les dice, a ver, ¿dónde está tu emblema nacional? ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Dice, porque vino todo este juicio, no nada más sobre ellos, sino también sobre su descendencia, porque desapareció la descendencia de los reyes de Asiria. Dice, donde andaban el león, la leona y su cachorro, sin que nada los asustara, ellos se creían que nada los podía asustar. El león desgarraba, y aquí viene el juicio, dice, ¿por qué? Porque el león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarrada sus guaridas. Era lo que hacían con las gentes, ¿sí? Con los enemigos. Aquí estoy contra ti, se está dando el veredicto del Señor.
Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará tus leoncillos, o sea, su próxima generación. Arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. ¿Por qué? Porque el imperio asirio se acabó. No quedó absolutamente nada del imperio asirio. Y aquí viene un poema tremendo en Nahum 3, porque Dios le dice, fíjense, todavía no sucede esto. Esta es una visión de Dios a Nahum, ¿sí? Todavía le está profetizando. ¿Qué pasaría si ellos, como 100 años antes que envió a Jonás, ellos se arrepienten? Pero Dios conoce el corazón. Él ya sabía que no había vuelta atrás, que no se iban a arrepentir. Y dice, ay de la ciudad sanguinaria. Y es en inglés dice, wow, es una interjección de advertencia, pero también es una maldición. Cuando Dios dice en su palabra, ay de ti, fíjense, alrededor del mar de Galilea, pues ustedes saben que todas las ciudades florecen alrededor de los mares, o bueno, sabemos que es un lago, es el lago Genesaret, ¿verdad? No es un mar, pero tenía olas tan grandes que todo el mundo le decía mar de Galilea. Pero cuando Jesús dijo, ay de ti, Cesarín, ay de ti, Corazín, y todas las ciudades que Jesús dijo, ay de ti, nunca resurgieron. La única ciudad que está allí es Tiberias. Y vamos a ver por qué, porque Jesús nunca le dice, ay de ti Tiberias. Pero aquí le está diciendo, nunca más vas a resurgir. Es una interjección de advertencia, pero también es una maldición. Así que nunca le digas a nadie, ni a tus hijos, ay de ti si no esto, ay de ti si no me obedeces. Nunca se lo digas, porque es una palabra muy fuerte. Y dice, toda ella, y aquí está diciendo las razones, está presentando el caso, toda ella llena de mentira y de pillaje, de roban, ¿sí? Dice que nunca cesa en su rapiña. La rapiña es la corrupción, ¿sí? Fíjense, nunca cesa. Eso es algo muy importante, porque muchas veces cometemos errores y hacemos cosas que no queremos hacer y nos arrepentimos. Ay, perdón, Señor, y volvemos otra vez al camino, ¿sí? Pero aquí habla de incesante, de una práctica que nunca dejaron de hacer eso, ¿sí? En la corrupción. 2, y luego empieza a describir Nahum lo que está viendo, dice, chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, dice, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan aún con los mismos cadáveres. Dice, ¿por qué? Y aquí viene la razón. Todo por las muchas prostituciones de la ramera. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios, porque 100 años antes se habían arrepentido y habían destruido todos los ídolos, lo pueden leer en Jonás. Pero ¿qué pasa? Porque por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que los hechizaba, mira, ven, vamos a inclinarnos a esto, mira nuestra riqueza, mira todo lo que tenemos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Y entonces viene el veredicto a través de Dios. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez. ¿Sí? Y los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias y te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Voy a mostrarles a las naciones que todo lo que ustedes tienen, todo ese oro, todos esos ejércitos y todo, de nada sirven, porque te voy a mostrar desnuda, porque no tienes nada adentro.
no tienes nada adentro. 7, dice, y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada es Nínive. Primero todos querían ir a Nínive, era la gran capital donde había tantas cosas bonitas. Y dice, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y luego en el 8, fíjense algo muy importante, dice, le recuerda, ¿eres tú mejor que Tebas? La sentada junto al niño Nilo, está hablando de una ciudad, ya les mostré que habían llegado hasta Egipto. Y Tebas era una ciudad que estaba junto al Nilo en Egipto, dice, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas su muralla. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía límite el aborazamiento. Pero ¿qué pasa? Se lo recuerda. ¿Por qué? Dice, Fut y Libia estaban entre los que la ayudaban. ¿Y por qué se lo recuerda? Porque los asirios habían llegado hasta Egipto y habían desolado a Tebas. Habían hecho todo esto que ahorita ellos estaban sufriendo, Dios les estaba recordando. ¿Te acuerdas lo que hiciste en Tebas? Pues lo mismo te está sucediendo a ti, ¿sí? Entonces, fíjense, sin embargo, ella fue desterrada, o sea, le está diciendo, ustedes hicieron esto, llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las bocacalles, porque los asirios habían ido a Tebas y habían desolado la ciudad y habían tomado a los niños y los habían estrellado contra el pavimento. Dice, sobre sus, bueno, no es pavimento, los empedrados, sobre sus nobles echaron suertes y todos sus principales fueron atados con cadenas. Lo mismo que estaba sucediendo. Tú también, le dice a Nínive, quedarás embriagada y estarás escondida. Tú también buscarás refugio del enemigo, ¿sí? Y luego dice, todas tus fortalezas son higueras cargadas de los primeros frutos. Si se sacuden, caen en la boca de quien los va a comer. ¿Qué quiere decir? Todos estos frutos no van a ser para ti, van a ser para los que van a venir y te van a desolar. Así como tú tomaste y les quitaste a todos esos, a todas esas naciones sus frutos, así también a ti va a venir el enemigo y te va a quitar todos esos frutos. ¿Sí? Así es tu pueblo, solo mujeres en medio de ti. ¿Sí? Las puertas de tu tierra se abren de par en par a tus enemigos. El fuego devora tus cerrojos. Habían prendido igual que ellos habían hecho en Tebas. Dios les está diciendo que lo mismo que ellos hicieron, lo mismo también harán con ellos. Y luego dice el 14, abastécete, todavía les dice, abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, métete en el lodo y pisa el barro, toma el molde de ladrillos, allí te consumirá el fuego. Aunque hagas todo esto, mi boca ya ha dado el veredicto. Allí te consumirá el fuego, te destruirá la espada. Dice, te devorará como el pulgón, multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo. El pulgón despoja y vuela, porque ellos habían mandado a todas estas mensajeros de Asiria a ir a pedir tributo y a robar de las naciones. Estaban tan atemorizadas las naciones por todas las atrocidades que hacían los asirios, ellos reinaban con el terror. Le decían, sí, llévate lo que quieras, y entraban como langostas esas gentes de Asiria y se llevaban todo lo bueno, se llevaban las cosas buenas, se llevaban los animales, se llevaban el maíz, se llevaban todo. Y por eso les dice, así entraban ustedes entraban a los pueblos y se llevaban todos como la langosta, destruían todo. Dice, fíjate, dice, tus oficiales son como la langosta, porque ahora les está hablando en tiempo actual. Fíjate lo que estás haciendo, Asiria, fíjate lo que estás haciendo. Ahorita tus mensajeros van y son como aves de rapiña que se llevan todo.
Dice, tus jefes son como nubes de langostas posados sobre las tapias, sí, en un día frío. Pero ¿qué pasa? Sale el sol y se van. Y así como los viste, ahora no sabes en dónde están. ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde están los que mandabas y para que fueran a las naciones en rapiña? Dice, por más grande, dice, no saben dónde están. ¿Qué les está diciendo? Mira, ahorita son grandes tus ejércitos, ¿sí? Pero ante Dios desaparecen todos. En el 18, duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien lo reúna. No hay remedio para tu quebranto, te he destruido, ¿sí? Dice, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti. ¿Dónde estaban todos esos lugares que él había hecho, que Asiria había hecho alianza y habían conquistado? Dice, porque, y aquí viene el juicio final de Dios, porque sobre quién no pasó constantemente, fíjense, esta es la palabra clave, constantemente tu maldad. Sabemos que ahorita hay cosas muy tremendas que están sucediendo y no sabemos cuándo tendrá fin tanta maldad en el mundo, tantas situaciones perversas, tantas leyes que quieren meter en contra de la vida, de la familia y de todo lo que Dios ha establecido. Porque déjame decirte una cosa, Dios dice que Él se venga de sus enemigos, pero acuérdate de algo. Él no tiene rival, Él no tiene par, Él puede destruir todo. Pero ¿quiénes son sus enemigos? Los que van contra nosotros. Él es nuestro pariente vengador, sí. Él es el todopoderoso que hará justicia. ¿Por qué? Porque precisamente Él nos da esta esperanza, porque Él reconoce a los que nos refugiamos en Él. Él nos reconoce y Él es quien pelea nuestras batallas, ¿sí? Y siempre está al pendiente. Fíjense lo que dice. Y si quieres aprenderte un versículo en Nahum, el versículo pivote, el versículo más importante es este que dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. ¿Por qué? Conoce a los que en Él se refugian. Sí, conoce a los que en Él se refugian. ¿De qué lado estás tú? De los asirios, con rapiña, con todo lo que ellos han hecho que constantemente hacían estas cosas. ¿O estás del lado de los que estamos protegidos bajo las alas del Altísimo? El que abriga a las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque en toda esta destrucción Dios ha tomado nuestros enemigos como suyos. Acuérdense del apóstol Pablo cuando va Saulo de Tarso, cuando todavía Dios no le cambiaba el nombre, iba Saulo de Tarso, dice que iba respirando ira en contra de los hijos de Dios, en contra de los que habían creído en Jesucristo como su Salvador. Y entonces se le aparece Jesús en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué persigues a los que me aman? ¿Por qué persigues a los que creen en mí? ¿Por qué persigues a los que han venido conmigo? No, le dijo, ¿por qué me persigues? Cuando alguien te persigue a ti por proclamar el nombre del Señor, se las ve con el vengador de la sangre, con el Dios todopoderoso, justo, que sigue sentado en su trono y que no se olvida y que no se olvida de sus enemigos, porque son nuestros enemigos y nosotros somos lo más preciado que Él tiene. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Así que quiero que te quedes con esta enseñanza, porque el Señor conoce a los suyos, porque bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él se refugian. No te desesperes, tal vez no lo veas ahorita,
pero tarde o temprano Él no se olvida de los que han actuado en contra de su especial tesoro que eres tú. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, porque en tiempo de angustia y vemos todo lo que está sucediendo, Señor, de destrucción y de todo. Tú eres nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y tú eres el que te dejamos la venganza a ti, Señor. En estos tiempos que podamos refugiarnos sabiendo quiénes somos en ti y sabiendo que tú eres el Dios soberano y todopoderoso, que tú escribes la historia y controlas toda la naturaleza, Señor, porque es tuya, es tu creación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.